Bueno, buenas noches a todos. Una vez más estamos acá en un webinar en Amevi. Gracias por la asistencia. La verdad es un placer tenerlos a todos acá, como siempre, con temas muy novedosos para todos nosotros. Hoy voy a presentarles a la licenciada Jessica Patiño Rico. Ella es bióloga colombiana y vive en Argentina desde que inició su maestría en biología molecular médica de la Universidad de Buenos Aires y otras especializaciones en epigenética y médica bióloga holística. Ella se dedica a la obtención, criopreservación y terapia regenerativa con células madre, al igual que a investigar los efectos que tienen diferentes accesorios cuánticos en este tipo de células y al acompañamiento de personas para lograr un mayor bienestar en su vida. Bueno, licenciada Jessica, bienvenida. Es un placer tenerte acá y bueno, estamos aquí para escuchar todo lo que tienes para contarnos esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar acá, también a la asociación y bueno, compartir algo de biología, de procesos para aplicarlo también a la medicina y al bienestar. Bienvenida. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación. Denme un segundo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la epigenética y longevidad. No muchos conocen qué es epigenética, así que Eso, voy a un explicar. webinar. Epigenética y longevidad. Epigenética y longevidad, sí. Así es. Ay, no, aquella. Bueno. Eh, Vamos a hablar de algo y voy a comenzar con esta nota que salió en Infobae recién el 25 de julio de este año, ¿Le contaba donde, chistes? donde hay algunos comentarios sobre lo que sucede en la longevidad y el antienvejecimiento al inhibir una interleuquina, que es una proteína inflamatoria, y esto se ha podido demostrar de que disminuye el envejecimiento, o sea, que impulsa la longevidad también en ratones. Y esto hace que se logre extender un 25% más de la vida de estos ratoncitos. Así que esto nos da como una pista de hasta dónde estamos logrando llegar. Dentro de este estudio también nos dice que se necesita hacer los estudios en seres humanos. Perdón, Jessica, te voy a pedir que hables un poco más fuerte, que se escucha muy bajita tu voz. O acérquese. Bueno, Sí, ¿ahí me escuchas mejor? perfecto, mejor, gracias. Bueno, bueno, como les decía, estábamos Silencio, hablando de... María. No, no, hay que ordenar esto. Bueno, ya guardaste acá un poco, está Perdón, bien. les puedo pedir que por favor cierren los micrófonos a Juan y a otras personas que por favor cierren los micrófonos. Gracias. Gracias. Bueno, perdón, no sabía si era yo la que estaba hablando, saliendo o no. Bueno, entonces continúo. Con esta nota que sale también en Infobae, entonces nos muestran cómo estas proteínas están alterando el metabolismo, cómo también este funcionamiento muscular en ratones hace que se reduzcan los signos del envejecimiento y la fragilidad en estos ratoncitos. Y la idea es que a futuro lo puedan utilizar también en modelos o ensayos clínicos con seres humanos, que eso sería como poder llegar o tener una aproximación para poder disminuir este envejecimiento. Bien. Entonces, por eso quería comenzar con esta nota porque es recién y también para poder introducir de que no solamente el envejecimiento se especifica o es determinado por la genética, por los genes que tenemos, sino que viene también por algo más que es el ambiente y por eso epigenética. Entonces, ¿qué es epigenética? Desde antes del 2014 se estaba hablando de todo lo que tenía que ver con el genoma humano, con la secuenciación, con cada uno de nuestros genes, pero después de ese tiempo empiezan a darse cuenta que no todos los genes dan para todas las proteínas o todas las proteínas no se pueden empezar a explicar de todos los del genoma que tenemos en cada o el ADN que tenemos en cada célula. Entonces ahí se dan cuenta que se necesitan otros factores, otras características que hacen que nosotros tengamos ciertas expresiones, ciertos fenotipos y por eso empiezan a investigar con todo lo que está alrededor del ADN y esta ya entramos a la epigenética molecular, en donde el genoma no es que sea algo estático, sino que está dentro de una red.
que empieza a ser regulatoria, que empieza a tener y a responder a diferentes señales ambientales y que esto hace que nosotros también empecemos a modificar lo que hay dentro de nuestro interior. Así que a estas señales ambientales se van a llamar también el entorno celular, el entorno familiar y también el entorno social. Entonces, todo eso modifica el ADN, todo eso modifica nuestro metabolismo, nuestras proteínas, la forma en que se transcribe este ADN. Y eso es epigenética, la interfase o esa red que hay, esa interconexión entre la genética, o sea, nuestros genes y el ambiente. Y esto tiene mucho que ver con el envejecimiento porque las personas jóvenes entonces van a tener ciertas características, ciertos rasgos que ya cuando empezamos a aumentar nuestra edad empiezan a disminuirse, por ejemplo, la musculatura o entre otros aspectos que hacen que nosotros ya tengamos como características de vejez. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para volver a tener esas características que teníamos o de niños o de personas más jóvenes? Y este tema del envejecimiento, es un tema de los que muchos se preguntan, de los que muchas personitas dicen, pero ¿cómo hago para no envejecer? Y de pronto el miedo que se tiene es envejecer, pero no de una manera saludable, sino teniendo alguna enfermedad o de pronto teniendo alguna restricción o limitación. Y por eso todos han empezado como a ir o a enfocarse o a poner el foco en cómo llegar a una vejez mucho más saludable. Y la pregunta acá también que viene es, bueno, ¿y por qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo para que nosotros envejezcamos? ¿Qué es lo que le pasa a las células? Y también, ¿cómo pasa? Entonces vamos a primero a colocar qué sería el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso de muchos factores que está dentro de un tiempo dependiente, caracterizado por la acumulación de cambios que son deleterios en las células y en los tejidos. Y este deterioro progresivo, porque es a través del tiempo, de la integridad celular, que puede ser, por ejemplo, la pérdida de permeabilidad de la membrana celular, el no intercambio de sustancias, la no producción de proteínas, de hormonas, de neurotransmisores o la sobreproducción también de proteínas, la no expresión de genes, el silenciamiento o la sobreexpresión de genes y también la parte funcional de múltiples órganos. Y esto, cuando hay un deterioro progresivo de la integridad y de la funcionalidad, se da el cáncer o enfermedades cardiovasculares o la diabetes, que es tan común ahora, y también otras como son enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, entre otros. Y esto, todas estas enfermedades o todo eso que le puede ocurrir a una persona por este deterioro y esta degeneración es aumentar el riesgo de muerte. Bueno, les voy a contar un poco entonces de cuáles son las teorías hacia el envejecimiento y comenzamos con esta que es una teoría evolutiva en donde a nivel biológico todas las especies tienen una longevidad determinada y si se pueden dar cuenta, por ejemplo, los mamíferos pueden llegar hasta los 110 y, por ejemplo, los elefantes o estos que estaban, los mamíferos mucho más grandes, 50 años, pero más o menos, y el humano está entre un 80 y o sea, 80 años o 90 años. ¿Sí? Mientras que todos los otros tienen una longevidad mucho menor. Entonces, nosotros como seres humanos, comparado con todas las especies que existen en la Tierra, especialmente todas estas que son también mamíferos, vamos a tener una mayor longevidad, pero no lo vemos así porque como nosotros estamos dentro de la misma especie y queremos es poder llegar a una edad en donde podamos estar bien, porque no nos sirve llegar a 100 años o a 90 años con alguna enfermedad. Bueno, y estos cambios en la vida media de estas personas se ha hecho un estudio en donde los cambios en el estilo de vida y en las mejoras han hecho que tengamos una mayor esperanza de vida.
El país con una mayor esperanza es Japón, también por su calidad de vida, por sus costumbres, por su estilo de vida, que es mucho más conectada, integrada, diferente, por ejemplo, a una cultura occidental. ¿Bien? Y aquí entonces en estas teorías evolutivas de envejecimiento vienen, por ejemplo, también todo lo que vamos a hablar sobre la selección natural, sobre las teorías que indican que todo va hacia un lugar que es, por ejemplo, algunas mutaciones que no permiten que muchos individuos pasen a las siguientes generaciones porque tienen características que serían dañinas o que no van a beneficiar a la especie. Y para esto se postularon tres teorías, que son las teorías evolutivas del envejecimiento. La primera, que es de la cual vamos a hablar, que es la muerte programada. Y aquí Hayflick es el primero que habla sobre que las células tienen un número infinito o finito de divisiones. Bien, y este número finito de divisiones hace que todos los órganos y todos los tejidos no tengan una regeneración constante, sino que ya él se está dando cuenta de que algo está pasando y que las células llegan hasta cierto límite. Bien, y esto empiezan a comprobarlo en donde se dan cuenta que, bueno, entonces si tengo un tiempo, una especie en un ambiente salvaje o silvestre y colocan también comparando con una especie en donde se tiene un ambiente cuidado. ¿Y cuál sería ese ambiente cuidado? El laboratorio. Y si se tienen esos dos tiempos en esos diferentes ambientes, o sea, durante un mismo tiempo, no debería haber una gran diferencia, porque se supone que si yo lo tengo cuidado, me va a permanecer lo mismo, o sea, en tiempo de longevidad o en edad, que la otra especie que tiene o que está en un ambiente silvestre. Entonces, esa sería como la hipótesis. ¿Por qué? Porque hay programas que hacen que si la especie se mantiene, entonces va a tener una mayor probabilidad de mantenerse en la vida. Y que esto se expresa, estos programas se expresan en cierta edad porque hay predadores, porque hay hambre o porque hay condiciones desfavorables. Bien, así que la esperanza de vida, aún en condiciones favorables, no debería de ser tan diferente a los individuos que tienen como una mayor fuerza o son más robustos, tanto genética como fisiológicamente, que se encuentran en la naturaleza. Pero en realidad esto es lo que ocurre. Entonces, ellos dicen que el promedio de vida de los animales en condiciones protegidas es mucho mayor, ay, perdón, es mucho mayor eh, que los que están, digamos, en la naturaleza. Y, por ejemplo, acá se puede observar que en el laboratorio pueden durar entre 7 y 8 meses porque tienen las condiciones controladas, porque no están teniendo impactos, digámoslo así, del ambiente. Y un impacto puede ser un ruido, o puede ser la alimentación, o puede ser que tienen que migrar hacia otro lugar. Y mientras que en el ambiente salvaje, si solamente se observa que entre 1 y 2 meses tienen esa duración de vida y que solo el 0,1% llega a los 10 meses, comparado con uno de los laboratorios que llega hasta 20 meses. Y en humanos la esperanza de vida ha aumentado con el tiempo porque además vamos teniendo como más ambientes cuidados, ¿no? No tenemos las condiciones de antes en donde teníamos que también migrar por mucho tiempo, que las condiciones de alimentación y nutrición también cambiaban constantemente por el clima, y aunque tengamos cambio climático que se haya aumentado, nuestras condiciones son más cuidadas o preservadas de cierta manera. Bien, entonces esta hipótesis y esta teoría ya se cambia por esta de acumulación de mutaciones que en 1946 es propuesta, y esta nos dice que el envejecimiento es el resultado de una disminución de la fuerza de selección con el tiempo. Es decir, que hay mutaciones
deleterias en el ADN que afectan la expresión de genes de edad temprana. Pero que si estas mutaciones deleterias afectan los genes o la expresión de genes en edades más avanzadas, estos sí van a pasar a la siguiente generación. Cuando se dan en edades tempranas, no pasan a la siguiente generación. Esto, por ejemplo, en el síndrome o en la progeria, pero no si ocurre, por ejemplo, una persona de mayor edad que tiene Alzheimer. Ella simplemente va a terminar su longevidad y eso se puede pasar a la siguiente generación. Entonces ahí no hay una fuerza selectiva que haga que los individuos no puedan pasar a la siguiente generación o que sus genes no puedan pasar a la siguiente generación. Y en la siguiente teoría, que es el antagonismo pleiotrópico, que este ya se da más adelante, en 1957, donde un gen afecta diferentes o distintos caracteres no relacionados, entonces cuando se afecta uno me puede dar una implicancia en muchos otros factores, que esto se llama la pleiotropía. Y cuando esto o se da este efecto, esto también afecta a organismos de manera antagónica. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo tener un efecto positivo o beneficioso o un efecto también antagónico o podría verse como algo negativo. Y estos efectos que se dan en esta teoría es la senescencia celular. ¿Qué pasa con la senescencia celular? Es cuando hay un programa en donde se tienen que hacer una transducción de señales que lo que hace es que se detiene el ciclo celular. Bien, y esto cuando se detiene el ciclo celular porque hay una activación de distintos tipos o factores, como por ejemplo infecciones, predación, inanición. Entonces la célula, y que también se presenta ya a nivel macro, que serían los organismos, se da este efecto antagónico pleiotrópico porque este factor afecta a muchos otros. O sea, la mutación o la expresión del gen hace que se genere como un efecto en cascada en otros aspectos de nuestra biología. Y puede ser que se dé un efecto benéfico, pero a corto tiempo, como por ejemplo cuando hay un mecanismo de supresión de tumores. Entonces lo que hace es que se previene la proliferación de cuando hay una célula con ADN aberrante. Entonces esto sí nos previene de que se formen tumores o que haya, digamos, una acumulación de células con ADN dañino o erróneo. Mientras que un efecto negativo a largo plazo es cuando estos organismos o cuando ya las personas o cualquier organismo se da hacia el envejecimiento por una pérdida de la capacidad regenerativa, porque estamos hablando de una senescencia, que es cuando se detiene el ciclo celular. Y para que haya una proliferación celular, se necesita que la célula active su ciclo mitótico y bueno, toda su maquinaria para que pueda seguir replicándose y que haya una regeneración. Aparte de estas teorías, también se encuentran unos procesos bioquímicos determinados que ya están asociados al envejecimiento. Y uno de ellos, y yo creo que también de los que se habla recientemente o en este tiempo muchísimo más, es el aumento del estrés oxidativo, ¿sí? Por estos radicales libres que pueden venir por estrés, por alimentación, por cambios en el ambiente, por la rutina. Bien, y esto también hace que se produzca una respuesta inflamatoria muy elevada en el cuerpo y se dé un aumento de la senescencia celular. ¿Y qué es lo que pasa con este aumento de la senescencia celular? Que hace un acortamiento también en los telómeros, porque la célula se empieza también o a replicar muchísimo más o a hacer ese detenimiento del ciclo celular y empiezas a tener los telómeros, que son los capuchones o de los extremos de los cromosomas, entonces más cortitos, y eso entre más corto se detiene también la continuidad de la célula o la reproducción. Y todo este conjunto de aspectos como el aumento del estrés oxidativo, la respuesta inflamatoria, la senescencia celular y el acortamiento de los telómeros
hacen un desbalance homeostático. Entonces, es un conjunto de factores que van a llevar a una disfunción progresiva de los órganos, a una disminución también en las capacidades físicas y cognitivas de los individuos. Entonces, acá me gustaría que tuvieran ya como más amplio, que no solamente es basado en el ADN y de cómo también únicamente el acortamiento de telómeros me lleva al envejecimiento, sino que es algo también a nivel metabólico, fisiológico, hasta también psicológico, de cómo está impactando ese ambiente y de los neurotransmisores o de la inhibición de algo que está pasando en nuestro cuerpo. Bien, y por eso se habla entonces como son un conjunto de factores de unas marcas que están para el envejecimiento, marcadores de envejecimiento. Estos marcadores de envejecimiento contribuyen con el proceso y determinan el fenotipo de envejecimiento. Entonces, ¿cuál es el origen o de dónde viene y por qué también van a ser algunos mediadores? No es que sean el origen, pero sí son los que van a permitir que se lleve o más rápido o disminuya el proceso de envejecimiento. Entonces, por eso se habla de mediadores o reguladores de proceso. Y en estos se debe primero manifestarse, o sea, un marcador se va a determinar o se va a observar en pacientes o en personas donde hay un envejecimiento normal, o sea, no tengo ninguna enfermedad porque eso acelera y estaría alterando un marcador que no se puede determinar por otro factor que está alterando el propio envejecimiento. Y si se agrava, debería acelerar ese envejecimiento, o sea, si el marcador ya se va de ciertos niveles del equilibrio, entonces va a acelerar este envejecimiento, pero si se mejoran estos marcadores, que ya los vamos a ver, va a retrasar el envejecimiento y obviamente va a aumentar el promedio de vida. ¿Y cuáles son estos marcadores de envejecimiento? Está la inestabilidad genómica. Está también lo que hablábamos de el estrés oxidativo y que esto también tiene mucha relación con la disfunción o la desregulación de la mitocondria. Lo que hablamos de la senescencia celular, en donde la célula corta o restringe su ciclo celular. La disminución de las células madre, que esas también ahora con todo lo que tiene que ver con terapia regenerativa, es poder estimular esas células madre porque son a nivel jerárquico las que van a permitir que se lleve la diferenciación a la especialización de otras células y que si podemos empezar desde arriba, desde esa jerarquía, vamos a poder cambiar toda la cascada, digamos, de especialización celular. Una comunicación intercelular desregulada, que esto también hace parte del metabolismo, de la función fisiológica de nuestro cuerpo y que muchas veces no se tenía en cuenta antes, esa comunicación o esa matriz celular que es la que permite la comunicación. Y como también es llamada los acortamientos de los telómeros, porque eso evidentemente hace que disminuya o la longevidad o más bien aumente el envejecimiento. Entonces vamos a comenzar con la inestabilidad genómica, que esta inestabilidad genómica, ¿cómo ocurre? Por la acumulación de daño del ADN y que esto aumenta el proceso de envejecimiento. Los daños pueden ser externos o endógenos o internos. Y algo externo podría ser la radiación ultravioleta, también químicos que podemos estar consumiendo en alimentos o químicos, por ejemplo, cuando se hacen las fumigaciones, también eso afecta a nuestro ADN. Algunos, por ejemplo, personas que trabajan en laboratorio o rayos X, o laboratorio también, algunos químicos que hacen que sean tóxicos a nivel celular y después ya tengan cambios a nivel de ADN. Y todo esto a veces uno no lo toma en cuenta. Los daños endógenos, las formas tóxicas del oxígeno o reactivas del oxígeno que se dan por el estrés oxidativo, también por la mala funcionalidad de la mitocondria, errores replicativos, errores en la
traducción también del ADN y reacciones espontáneas del mismo ADN que producen lesiones en el ADN y que no hay una buena reparación. Entonces, la inestabilidad genómica se da principalmente por ese daño en el ADN, pero no porque sea el daño en sí, sino porque no tenemos un mecanismo de reparación, una maquinaria robusta para que podamos hacer esa reparación. Y eso que hay dos tipos de ADN en nuestro organismo, que es el ADN somático y el ADN que se encuentra en las mitocondrias. El que está en las mitocondrias no tiene un complejo que lo proteja. Por ejemplo, en el ADN que es el nuclear o el somático, tiene las histonas, pero en este caso el ADN mitocondrial no lo tiene. Y la mitocondria es muy importante o relacionado con el envejecimiento, porque es la que produce toda la energía celular, todo lo que nosotros necesitamos para poder llevar los procesos metabólicos. Entonces, qué importante es poder colocarle foco también desde la medicina, de poder abordar al paciente desde otro lugar en donde yo pueda ver cómo son sus requerimientos energéticos, cómo es su metabolismo, si es rápido, si es lento, si es ultra rápido, si está generando alguna toxicidad o si está generando que no está expulsando alguna de las proteínas que tenía que expulsar. Y por eso se da, por ejemplo, una intoxicación y empieza también el estrés oxidativo y no se da en situaciones que necesita o la sanación, que necesita llevarse un proceso de curación con algún medicamento y se va empeorando cada vez más, es porque hace falta ver esos procesos metabólicos que muchas veces no se tienen en cuenta. Bien, hay envejecimiento prematuro también por el daño en el ADN mitocondrial y se presentan mutaciones puntuales o de lesiones que hacen que ya no se transcriba un gen o que la expresión del gen se vea alterada. Bien, lo principal de la mitocondria es esto que les decía del estrés oxidativo y la gran producción de radicales libres. ¿Por qué? Porque no tienen las histonas ni tampoco todos los complejos mecanismos de reparación. En cuanto a los telómeros o el acortamiento de los telómeros, son estas regiones de ADN que se afectan y que van, como ven acá en la figura de abajo, como a medida que va pasando la división celular, estos se van acortando. ¿Por qué? Porque en las células somáticas, es decir, las células de la sangre, las células de la piel, todas las células que no sean las células madre, no vamos a tener una enzima que se llama la ADN polimerasa y la telomerasa, perdón, y esto lo que hace es que no elonga ese pedacito de ADN que está al final y por eso no se va cortando y se va cortando. O sea, no tengo la maquinaria que me va a permitir replicar y sintetizar ese pedazo de ADN. ¿Esto dónde se ocurre? En las células madre. Por eso las células madre vuelven a jugar un papel importante para todo esto de terapia de regeneración, para poder estimular las otras células, para poder que se aumente el pool de células madre o células, sea hematopoyéticas o mesenquimales, y que puedan empezar a restaurar o a regenerar las partes del cuerpo que se necesitan, estimulando también a las otras que están, dándole los factores apropiados para que ellas también empiecen nuevamente a tener como su funcionalidad o su potencialidad. Bueno, y este problema de acortamiento de los telómeros, que ya como les comenté, puede ser contrarrestado por la telomerasa. Entonces también, ¿cómo puedo yo adquirir la telomerasa? ¿Dónde en algún alimento la puedo incluir dentro de mi dieta para que pueda tener esta funcionalidad dentro de mi cuerpo? Entonces, todo esto es a lo que ha llevado también las investigaciones científicas de poder colocar esta proteína, esta telomerasa dentro de la dieta para que se pueda restaurar esos pedacitos o esos telómeros. Como les decía, no están las células somáticas, sí, pero sí están las células madre y entre más se acorte, entonces se va a llevar al envejecimiento.
y también si se acortan a la pérdida de la de regeneración. Bueno, existe también una disminución de la capacidad regenerativa y el envejecimiento prematuro. Esto que les coloco acá, que es la función de los sheltering, son complejos que hacen que puedan regenerarse o que puedan elongarse estas fracciones de ADN o estos extremos para que la célula siga cumpliendo con su funcionalidad. Y las alteraciones epigenéticas, que es otro de los factores que me van a permitir sea una mayor longevidad o empezar con el envejecimiento prematuro. Y esto se da por la metilación, ¿sí? Esto puede ser en el ADN o también una modificación de histonas o un remodelamiento de la cromatina. Esto es importante porque ya no estamos hablando de si se acorta o no un pedazo o un fragmento de ADN, sino que estoy hablando del ambiente o de qué es lo que puede llegar al ADN y que eso hace que un gen se exprese o no se exprese. Y por eso hablamos de la metilación de ADN, que ahora ya se los explico un poco más en detalle, que es una metilación global o una metilación local, que pueden ser de fragmentos específicos. Estas modificaciones de histonas también por metilación o acetilación, que hace que lo importante es que el ADN se hace como una condensación o empieza también como una dilatación del ADN de la cadena y permite como que se abra. Entonces se habla de que se abre o se cierra la cadena de ADN. Esto se estudió en levaduras, que son también que va a llevar eh, como una semejanza, por decirlo así, a organismos multicelulares complejos, porque tienen algunas semejanzas genéticas. Acá les muestro cómo ocurre también una reprogramación después de que ocurre la fecundación o la fertilización, que es con el óvulo y el espermatozoide. Cuando se produce el cigoto, se unen estas dos células, hay una reprogramación celular completa y estas reprogramaciones significan estos cambios epigenéticos del ADN, que sería una demetilación o una metilación, y que esto va a permitir una reactivación, por ejemplo, cromosómica, o que las células se especialicen para ciertas zonas y que esto haga que se expresen o no se expresen los genes. Entonces, esta metilación de ADN o demetilación en este proceso de desarrollo es también una de las claves que ha permitido, por ejemplo, que se dé la investigación con los factores de Yamanaka en el 2006, donde estos 4 factores que solamente se expresan en este tiempo de vida, que sería todo el desarrollo embrionario, se silencian cuando ya estamos en otra etapa de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando ya en etapa adulta se empiezan a activar nuevamente estos factores para que se produzcan nuevamente una regeneración celular? Que estas son, digamos, con estos 4 factores, es lo que llevó al trabajo de Yamanaka a que puedan ser las células madre inducidas y que esto ha traído como nuevos adelantos médicos y científicos. Bueno, ¿y por qué son importantes estas células madre o el foco de estos genes y también otros factores que están en este periodo de vida? Porque cuando estamos en etapa embrionaria tenemos células totipotenciales. Esto significa que las células totipotenciales, que son las del cigoto, cuando se diferencian, pierden un poco su potencialidad y entre más se especializan, van a quedar definidas y comprometidas en un rol específico. Por ejemplo, los glóbulos rojos, las neuronas, las células epiteliales, que células epiteliales lo único que van a hacer son células epiteliales, pero en cambio una célula madre puede llegar a ser glóbulo rojo, glóbulo blanco, macrófago o en el caso de las mesenquimales pueden ser neuronas o cualquier otro tejido de soporte adiposo, muscular,
Entonces, por eso estos factores y estos genes que solo se expresan en células madre son ahora tan importantes. Las embrionarias son muy difíciles de rescatar, pero las células madre que pueden estar en tejido adiposo o también en el cordón umbilical son las que mayor potencial tienen, porque como se dan cuenta acá en el gráfico, la expresión de genes empieza a disminuir de esa pluripotencialidad a medida que se van diferenciando las células, pero la expresión de genes específicos empieza a aumentar o disminuye entre menos especializadas estén, que serían las células del cigoto o las totipotentes. Y acá también en las células que son más totipotentes, la cromatina, es decir, todo lo que está empaquetado, el ADN, se encuentra más abierto y esto permite que haya una mayor expresión de genes. Y entre más condensado o más apretado se encuentre ese ADN, va a permitir o no va a permitir una expresión de ciertos genes, pero sí de otros. Entonces, la manipulación o la estimulación de estas cadenas también nos permiten a nosotros que se puedan expresar o no, y eso es lo que hace la epigenética, o realmente es lo que hacen los procesos químicos y biológicos naturales en nuestro cuerpo, y que además esos cambios químicos y naturales y biológicos de nuestro cuerpo se hacen a causa de todo el medio externo, que pueden ser también, como les dije, el alimento, radiación, en el ambiente en donde nosotros estemos. Bueno, este es otro modelo, como les dije anteriormente, que sí está condensada, que sería la heterocromatina, o que sí está más suelta, que sería la eucromatina. Y estos modelos, entonces, es cuando dicen, bueno, pero ¿por qué se pierde de que sea condensado, o de que esté más junto, o de que esté más abierta esa cromatina? Y eso hace que haya unos cambios que generan un envejecimiento y que haya una pérdida de la arquitectura cromosómica, o que haya también un aumento de la inestabilidad genómica. Entonces se van a presentar lo que habíamos hablado de la senescencia celular, porque no hay una estabilidad genómica, o que también se presente una expresión génica aberrante. Y estos modelos de envejecimiento se pueden dar, en este caso es un ejemplo del envejecimiento neural, en donde una persona joven tiene la heterocromatina condensada, y cuando va aumentando de edad se empieza a hacer una hipometilación, es decir, que hay una disminución de la metilación. ¿Qué es la metilación otra vez? Está el ADN, la cadena de ADN, y se pegan grupos metilo o no se pegan grupos metilo. Hipo sería una baja unión de esos grupos metilo al ADN, y una hiper, que se pegan muchos. Entonces, el ADN va a funcionar de otra manera. Y el ADN que se encuentra también más laxo, que sería la eucromatina, a medida que aumenta la edad y todo el proceso biológico, entonces hay también una metilación normal, una metilación neta, pero esto se puede dar una reversión con lo que les comentaba de los factores de Yamanaka, que es activar nuevamente en las células estos factores, estos cromosomas, estos genes que hacen una expresión hacia una mayor longevidad, porque activan las células madre. Bueno. Y en esta imagen, me faltó esta. Bueno, en esta imagen también se ve cómo está el ADN empaquetado en las histonas, y cómo en una persona normal, joven, el estrés oxidativo que está determinado ahí por el ROS no va a tener un impacto, y es tan grande en el ADN porque está protegido con estas histonas, aunque estén acá metiladas, y esto hace que no hayan una transcripción aberrante, como sí ocurre, por ejemplo, en un envejecimiento normal o en uno prematuro, porque se activan las mutaciones genéticas, activan genes que hace que
toda la otra maquinaria como proteínas, entonces o no se traduzcan o no se produzcan y también o se sobreescriban y que se produzcan en mayor cantidad y eso hace que se generen transcriptos aberrantes. Bien, este es el estudio que hicieron con la levadura, con Saccharomyces cerevisiae, y lo que hicieron acá fue también evaluar esa cantidad de histonas que si se reduce, entonces, ¿qué es lo que pasa con el envejecimiento? Y cuando se reduce, se llega a ese envejecimiento normal. Bien. En cuanto a estudios que se han hecho en personas, hay una reducción de los niveles de histonas, que es lo que hacen los cambios en las modificaciones posttraduccionales, es decir, también de las proteínas, y también lo que hacen es incorporar variantes de histonas y que eso hace que sea cambio, que se afecten los mecanismos transcripcionales en el cuerpo humano. Esto también es el ejemplo de las variantes de histonas, entonces ahí si se tiene, por ejemplo, una histona que se le dice H3.3 aumenta con la edad, pero si tengo la otra disminuye porque solamente le estoy haciendo una modificación y esta va a disminuir, entonces mientras que una va aumentando, la otra va disminuyendo y si se tienen esas características, uno puede hacer también como un estimativo de la edad o del envejecimiento. ¿Cuál es el rol de la metilación? Acá se ven en estas dos imágenes, en el gráfico de arriba, cómo la metilación, la hipermetilación, que serían todos los puntos negros que se pueden ver ahí, todos los puntitos negros, sería una hipermetilación local que se da normalmente y que esto en edades tempranas y que esta metilación, entonces, que se da en islas CPG, que son citocinas y guaninas, cuando se está en una edad adulta, cuando hay hipermetilación, lo que hace es que los genes supresores de tumores, por ejemplo, se sobreexpresen y se produzca, por eso es que se hace una alteración para la célula y se dan enfermedades. Mientras que en el envejecimiento, si se dan cuenta, comparando el gráfico con este que está arriba, hay una disminución de esa metilación, ya no está todo metilado. Hay otras islas que sí empiezan a estar metiladas, por ejemplo las CPG, todas estas empiezan a estar metiladas y es de ahí que se da una relación entre la metilación y el envejecimiento. Como para tenerlo más claro, la metilación, acá les muestro la hélice de ADN y cómo esta estructura molecular, que son después los grupos metilos o cuando ya se hacen acetilación de histonas, entonces se van colocando en estas bases nitrogenadas que serían las citocinas o las guaninas y esto permite que haya una transcripción activa, por ejemplo acá en una célula normal, pero si hay una hipermetilación, que sería una célula cancerosa, entonces lo que hace es que se disminuye esa transcripción y se producen otros procesos en la célula. Bueno, cuando se metila, las islas CPG, estos muestran cambios en la edad, un 60% se hipometilan y el 40% se hipermetilan. Y esto lo que trataban de identificar es si estas islas o estas metilaciones, más bien en las islas de CPG, nos pueden dar un indicativo de el envejecimiento. Y acá se llega al reloj epigenético con las islas CPG. El primero que lo hace para determinar este reloj epigenético es Steve Horvath en el 2013, en donde hace diferentes estudios de tejido con ADN de 7.844 muestras y se da cuenta que hay una relación o que se puede determinar una edad cronológica y una edad biológica, y a esa edad biológica es ese reloj epigenético porque no muchos de la misma edad tenían la misma edad biológica, o sea que sus células, por eso hay muchas personas
que sus células son mucho más saludables, por decirlo así, más vitales, no tienen tanto estrés oxidativo, tienen una tasa de proliferación mucho más alta que otras por todos estos factores que se han acumulado en su vida o que tienen una mejor calidad de vida. Y aunque tengan la misma edad cronológica, no va a ser la misma edad epigenética o biológica. Y a esto, con esta gráfica, se dan permiten entonces identificar unas ventanas de intervención para poder tener una medicina mucho más preventiva y saber cómo qué sería o a dónde estaría llegando la persona con ciertos factores que lo están predisponiendo para un envejecimiento más prematuro. La edad de la metilación del ADN en seres humanos con diferentes tejidos y tipos de células. Acá identificaron en diferentes tejidos, muestras de sangre, muestras de cerebro. Todas estas se analizan y también encuentran esa misma relación y se dan diferentes relojes. El único que no se ha podido calibrar bien, pero porque tiene otros factores que tienen que tomarse en cuenta, es porque tienen una alta proliferación, porque están constantemente cambiando y esto hace una variación alta y por eso no se ha establecido como algo más específico como estos tres relojes o tendencias de la edad cronológica y la edad biológica. En las células madre que son inducidas o son jóvenes, el reloj biológico va a ser mucho mejor que las que, por ejemplo, no tienen gran cantidad de células madre. Las células embrionarias tienen un reloj casi de cero, mientras que las pluripotentes inducidas, pues va a ser un poco mayor. Y lo otro que se dieron cuenta es que estas células inducidas, o sea, las células madre inducidas que vienen de unas células adultas, tienen un reloj biológico mucho más bajo, o sea, casi de cero, comparadas con las que fueron inducidas. Entonces sí se está pudiendo hacer una reversión, por decirlo así, de la edad en estas células. Y después de estos estudios hay otros que se hicieron también, hay otros que tienen en cuenta otros factores, no solamente las islas metiladas de CpG, por ejemplo, el reloj de Hannum que tenía 71 islas de CpG, dentro de otro que son 513, o sea, lo que empiezan a comparar son las islas de CpG, la cantidad de muestras y también otros factores como si hacía ejercicio o no hacía ejercicio la persona. Bien. Esto lo voy a pasar. Esto es comparando diferentes estudios en mamíferos y que todos tienen la misma tendencia de tener un reloj biológico y también relacionado con el daño del ADN o los cambios epigenéticos que pueden ocurrir en el ADN. Y la conclusión que llegan con las diferentes especies comparado con el ser humano es que el envejecimiento se conserva evolutivamente y que cada uno se va a acoplar a procesos de desarrollo de todas las especies de mamíferos. Aquí comenzamos un poco hacia, bueno, ahora ya que sabemos qué es el envejecimiento, cuáles son las teorías que llegaron con respecto a todo esto de las mutaciones, de los cambios que ocurren en el ADN. Y acá entonces, bueno, si hay un cambio epigenético o si es causado por una pérdida más allá de los genes, sino una información epigenética, que fue el estudio que hicieron en levadura, en Saccharomyces cerevisiae, entonces estos cambios epigenéticos también se dan en los seres humanos. Y acá se utilizan ratones transgénicos en donde se genera daño, pero solamente epigenético, o sea, en el ambiente, más no que genere un cambio en el ADN o una mutación específica. Lo que se hace es reorganizar el epigenoma y se pensaba probar la causa del efecto de esa generación del daño de ADN inducido con cambios epigenéticos. Y acá utilizan este complejo, esta enzima, que es una endonucleasa, 1-PEPOL, que reconoce la secuencia de ADN, esa secuencia específica que está acá arriba,
Esta se encuentra 20 veces en el genoma del ratón y lo que hace es, cuando corta, deja unos extremos que se le llaman extremos pegajosos, y lo que hace es que se recombina el ADN y forma nuevas secuencias de ADN, como se muestra acá en la figura A. Bien, entonces estas secuencias de ADN vuelven a unirse y este estudio lo hicieron con tamoxifeno, en donde se les dieron a los ratones de 4 o 6 meses durante todo eh, ese tiempo, tamoxifeno en la comida, y después de ese tiempo, a los 10 meses, se les analizó para ver cómo estaba su fenotipo. Y acá se dieron cuenta, si ustedes también lo pueden ver en la imagen donde dice IC, que es post, cómo se ve el pelaje del ratón después de 10 meses, que se ve más blanco, o sea que ha perdido su coloración, y es porque estos cambios epigenéticos, que sería que se esté activando esta endonucleasa o que no se active, entonces esto permite que también haya cambios fisiológicos en el organismo, que sería en este caso en los ratoncitos. Bueno, seguimos acá con la senescencia celular, que esto ya lo hablamos un poco, así que lo voy a pasar como muy por encima para llegar a las células madre, que es de estos procesos para que puedan empezar a restaurar todas esas células que ya tienen una acumulación de daño y que también se dan por un acortamiento de los telómeros, en donde se están activando y estimulando estas células madre, ya sean hematopoyéticas o también para los tejidos, que son las mesenquimales. Bien. Pérdida de proteostasis, que son cuando no hay una transcripción por el daño en el ADN, entonces no se genera las cantidades específicas de proteína o las proteínas adecuadas, y esto hace que no tenga la célula, por ejemplo, proteínas transmembrana, de que no funcione correctamente y de que haya una intoxicación celular. Otro de los factores importantes, ya no tan a nivel de ADN, sino es una nutrición fisiológica, y acá vienen ya toda esta nueva mirada desde la nutrición, en donde se necesita es disminuir los procesos de glicación para que disminuya también el estrés oxidativo. Y acá, por ejemplo, las estrategias nutricionales en longevidad tienen un gran aporte, porque esto lo que hace es disminuir ese proceso que les digo de glicación, y además se tienen varias estrategias como la restricción calórica, el ayuno intermitente, la restricción de carbohidratos, y todo esto hace que se activen las sirtuinas, y las sirtuinas son proteínas que deacetilan las histonas, y esto permite que todo ese material genético tenga una mayor estabilidad y que no tenga tanto daño en el ADN, y que se expresen los genes que se tienen que expresar y que no se silencien otros que deberían estar también activos. En cuanto al estrés oxidativo, que se da el daño a nivel celular, puede darse por una acumulación de mutaciones en el ADN mitocondrial o los cambios en la composición de los lípidos, pero también esto hay terapias como por ejemplo la ozonoterapia, en donde esto nos ayuda con esos niveles de ozono en sangre, o también es focalizados en las zonas específicas para colocar este ozono y que disminuya el estrés oxidativo. ¿Y esto qué hace? Que la membrana nuevamente empiece a funcionar o a tener su función fisiológica primaria. Lo que hablábamos de la comunicación intercelular alterada por la inflamación, el aumento de la inflamación, entonces hace que también se produzcan células senescentes, y estas células senescentes entonces empiezan por lo general a formar colonias, por decirlo así, o agrupaciones en donde
no nos van a permitir un buen funcionamiento y se pueden generar también estas sobreproliferaciones de células para generar tumores o el cáncer. Así que dentro de los marcadores primarios del daño están la inestabilidad genómica, los telómeros, el acortamiento de telómeros, las alteraciones epigenéticas, la pérdida de proteínas, que sería proteostasis, y la desregulación por nutrientes, que ya lo vimos que puede ser restaurada por una dieta o un ayuno intermitente. Em, Marcadores antagonistas de esa respuesta de daño, que serían por la disfunción de la mitocondria o una disminución o alteración de toda la energía celular, que sería por el ATP y por el daño en el ADN, una disminución también de células madre y una comunicación defectuosa intercelular porque se encuentra en toda esa matriz celular dañada. Bien, y dentro de todo esto, teniendo toda esta información, entonces ya es donde han venido todas las terapias antienvejecimiento para promover el envejecimiento saludable, porque no es detener la vida, por decirlo así, y quedarnos congelados en el tiempo, sino disminuir todo ese daño que está en nuestro cuerpo fisiológicamente con los alimentos, con el estilo de vida. Así que todas estas terapias también han tenido gran investigación. Una de ellas es la parabiosis, que es conectar. O sea, la idea es que se pueda pasar de un ratoncito joven a uno que ya está en edad más avanzada y que se le pueda hacer como como si fuera también un trasplante de células hematopoyéticas para que el otro organismo empiece a restaurar toda su biología y a mejorar la vasculatura cerebral. Entonces, lo que hace también esto es que el nicho de todas esas células empieza a generar un otro con más fuerza en el organismo o en el animal que está con mayor edad. En cuanto a la alimentación, la restricción calórica, que es lo que nos va a ayudar a que disminuya el daño, por ejemplo, en diferentes macromoléculas, porque se da con la alimentación la disminución inmediata del estrés oxidativo y que ahí vienen todas las sirtuinas y todo lo que tiene que ver con esa maquinaria de histonas en el ADN. Esto también es interesante, que es estas moléculas que se pueden mimetizar en el efecto de la restricción calórica, que es el resveratrol, y el resveratrol también lo podemos encontrar en las uvas rojas. Entonces, tomar vino no es que sea tampoco tan malo, sino que se puede utilizar también para poder disminuir ese estrés oxidativo. La actividad física, que también ya ha sido muy estudiado. Acá en este estudio, 5.823 pacientes, tanto hombres como mujeres, se les midieron los telómeros de los leucocitos y diferentes variables de actividad física, en este caso sedentarismo, si era baja, si tenía actividad física baja, moderada, alta, y también otras variables como la edad, el género, la educación. Y como conclusión de este estudio es que los telómeros o las personas que tienen mayor actividad física, los telómeros serán mucho más largos, que son 140 pares de bases, que los que no tenían ninguna actividad física. Entonces, esto les da una ventaja de aproximadamente 9 años de vida en comparación con las que no hacían ninguna actividad física. Y como dato, los telómeros que se acortan cada 15,6 bases por año. Entonces, al menos darme cuenta que hacer actividad física y que me aumente 140 pares de bases y que eso me genere así en cantidad 9 años de vida con alguien que no lo hace, ya al menos esto me da una idea y una conciencia de que tenga que implementar una actividad física para disminuir el estrés, para aumentar también todos los otros niveles de homeostasis en mi cuerpo. Esto con respecto a lo que les dije del resveratrol anteriormente, en este estudio sí no encontraron que el alcohol modifique el largo de los telómeros, pero sí lo que les había dicho del estrés oxidativo.
Bueno, esto también relacionado con los telómeros. Y finalmente, otra de las terapias que ahora se hace es las terapias celulares, que son con plasma rico en plaquetas, con factores de crecimiento, que se colocan en estética o también en medicina regenerativa, para que puedan estimular y que ese nicho que se había perdido, más que estimular también solamente a la célula, ese nicho empieza a ser mucho mejor cuando le colocamos, por ejemplo, un plasma rico en plaquetas ozonizado o un lisado plaquetario en donde las plaquetas van a liberar todos los factores de crecimiento y quedan ahí directamente en la zona afectada. Así que todos estos productos que son celulares, que son autólogos, también se están teniendo muy buenos resultados. Estas células estromales, que son las mesenquimales de tejido adiposo, que aunque no son, digámoslo así, en tiempo biológico, también como las de cordón umbilical, si se activan y si se llegan a lograr un ambiente mejorado de cultivo, para luego ser utilizadas, también estas células van a tener eh, buenos efectos, pero siempre teniendo en cuenta que se tiene que preparar al paciente, porque el paciente si tiene un estrés oxidativo alto, y eso que es solamente uno de los factores, porque hay más, si se tiene un estrés oxidativo alto, aunque le coloquemos la mejor célula o el mejor lisado plaquetario, no va a poder restaurar y regenerar todo lo que se necesita, porque también necesitamos que este ambiente donde están llegando estas nuevas células puedan tener una compatibilidad y puedan tener el mejor ambiente para que estas células puedan empezar a funcionar desde otro lugar o desde un lugar como mucho más armonioso, mucho más natural, desde esta frecuencia más original. La ozonoterapia, que también ya les había dicho, del impacto a nivel celular, medicamentos homeopáticos que se dan en bajas diluciones para que ya ahí tenemos eh, otra forma de acción de esos medicamentos o de eso que estamos tomando, porque impactan nuestro cuerpo a diferentes frecuencias y eso hace que toda la célula cambie su frecuencia vibratoria. Y también terapias bioenergéticas de campos magnéticos pulsantes, porque las células tienen eh, estas membranas que también tienen un potencial, que también tienen una energía y eso hace que se puedan equilibrar también. Bueno, así que todo esto es todo lo que tiene que ver a nivel celular, epigenético, que no solamente es el ADN que me está modificando y que me va a generar una enfermedad, ya sea una degeneración de No sé si me escuchan a mí, puede ser, pero estoy tratando de quitarle, no sé qué pasó con el micrófono de Jessica, estoy tratando de desbloquearlo, denme un segundo. ahí, ahí. Ahí estás, perfecto. Mil disculpas, Jessica, por favor. Ahí está. No, tranquilo. Bueno, espero que les haya gustado, que se haya podido ver, que esto fue así como muy sintético lo de la epigenética y el envejecimiento. Eh, Como aporte, me gustaría decirles que sí, que no es solamente el ADN, que no es solamente la genética, sino que también podamos tener cada paciente o cada ser humano como algo holístico, de que es el ambiente, de que son las emociones, de que es lo que también está pasando a nivel biológico, pero metabólico, que todo esto también ya se está estudiando con la metabolómica, con la epigenética, con la proteómica, bueno, con todas las ómicas, que nos llevan a ver al cuerpo como mucho más holístico y completo. Ok, Jessica, muchas gracias. Acá pues en el chat están diciendo que muy interesante, que les gustó obviamente, es algo nuevo.
Yo tengo algunas dudas. Obviamente volvemos a hablar una vez más del tema de la calidad de vida, de los hábitos, de la actividad física y Ujú. la importancia que tiene y el impacto que tiene no solamente a nivel, digamos, de lo que genera en la salud física como tal y mental, sino directamente en las células, ¿no? Cómo restaura y regenera ese tipo de procesos y de procedimientos dentro de nuestras células. Yo quería preguntarte acerca de lo que mencionaste en un principio de la genética, dijiste algo así como una hipergenética, algo así, una hipermanifestación genética o exageración de la manifestación genética, no recuerdo bien el término que dijiste en un principio. Hipermetilación, No, al principio cuando hablaste que la genética, que había como mucha genética o exceso de genética, no recuerdo el término y no lo anoté. ¿Puede ser? mm, Bueno, a ver, vamos a ir. Bueno, no, 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 no importa, no importa. Y por el otro lado, te bueno. quería preguntar acerca de estas terapias nuevas, de la ozonoterapia. Hay mucha gente que habla de esto y lo toma de una manera como, no sé si de manera muy deportiva, como que cada tanto se quiere hacer estas tipo de terapias. ¿Qué tan recomendable es hacerlas y cada cuánto sería lo prudente hacerlas? Porque mucha gente se lo hace sin una supervisión médica, simplemente se lo hace en una estética o en un lugar donde le ofrecieron el plan y el paquete de la zoonoterapia. Claro, la idea es que se pueda tener con un profesional, o sea, que el profesional médico ya pueda ver de manera integral al paciente porque es una medicina, vamos hacia la medicina personalizada. No es, bueno, todos vamos a hacer una vez al mes, es lo más recomendable, no, porque cada persona tiene niveles de estrés oxidativo diferentes a otra. Se pueden evaluar, se puede evaluar el metabolismo, se puede evaluar también a medida que se pueda hacer a nivel genético. Entonces, cada persona, aunque tengamos también los mismos genes, nunca va a ser igual, porque es dependiendo de lo que siente, de la emoción, de las circunstancias, de las experiencias de vida. Entonces, lo que yo recomendaría es que siempre puedan ir hacia un profesional que puedan verlos o tomarlos desde una parte mucho más integral, porque hasta los medicamentos convencionales por ejemplo, también se toman así, un paracetamol o cualquier otro, que bueno, tienes algún dolor, una inflamación y te dan, o uno mismo se va y se automedica y entonces va y compra en la farmacia, ¿sí? Pero sin tener en cuenta el metabolismo, porque el metabolismo de cada persona es totalmente diferente. Por eso hay personas que nomás se puede uno dar cuenta con la alimentación de que consumen el alimento y hay unas personas que ya empiezan a ganar peso y después ya no lo pueden perder. Y en cambio hay otras que consumen la misma cantidad de alimento, grasas, carbohidratos y no aumentan de peso. Entonces, es porque cada persona tiene su funcionamiento, su metabolismo y que es importante que ya nos enfoquemos a eso, ¿no? A una medicina biológica en donde también hasta hay un equipo profesional en donde se pueden ver varios aspectos y que sí, que lo tomen desde esa responsabilidad y también como profesionales que uno puede decirle al paciente o a la persona que consulta, no solamente, bueno, podemos hacer una vez a la semana ozonoterapia, sino que qué es hacia dónde está enfocado también, por qué lo haría, qué necesita, porque no es lo mismo tener un estrés oxidativo por una situación emocional en un Sí, momento, en un impacto o que sea recurrente así es. o que haya sido por otra situación, por alimentos, por una intoxicación hasta propia del mismo medicamento, por una quimioterapia, Ujú, etcétera, por decir ejemplos, ¿no? claro. Entonces, siempre eso, ¿no? Que la medicina está cada vez más direccionándose hacia una medicina personalizada. Ok, gracias, Jessica. Quiero preguntar en el chat si alguien tiene algún tipo de pregunta, alguna pregunta que quiera hacer o alguna anotación, sugerencia o algo que quiera agregar. Vamos a ver si en el chat alguien pone algo. Mm, Ahí estás, Fabián.
Hola Silvana. Ahí te escuchó. Perfecto. No, no, bueno, muy interesante y felicitaciones a la expositora. Yo quisiera saber si Gracias, Fabi. existe evidencia de beneficio con tratamientos tales como ozonoterapia, plasma rico en plaquetas y demás, si existe evidencia de buena calidad científica, con estudios aleatorizados y demás. Sí, hay, ahora no tengo, si gustas, después te envío, te busco, porque sí están haciendo con plasma rico en plaquetas, por ejemplo, que es uno de los más básicos, también para quemados. Lo que sí sé es que en el Clínic de Barcelona y también en Colombia, que es el otro centro grande que es el IDVIS, también hacen investigación y también están teniendo buenos resultados hasta la interacción entre, por ejemplo, biopolímeros, en donde se hace una red de biopolímeros y se colocan células madre, por ejemplo, para una restauración, o esto de la terapia entre los dos ratoncitos en donde se coloca lo de la sangre, que sí se han hecho investigaciones, pero lo busco. Bueno, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por tu charla. Gracias, Fabián. Gracias por estar también. ¿Alguien más que quiera hacer algún tipo de anotación, pregunta o aportar algo al tema de hoy? Bueno, parece que por ahora están cansados todos. Yo, una última cosita. No, perdón, Silvana, ahí hay una pregunta de la doctora Carbone sobre cómo evaluar el estrés oxidativo en la consulta, si hay alguna manera práctica y sencilla. Ok. Bien, lo del estrés oxidativo, sé que también lo hacen con terapia neural. No sé si conozcas lo de la terapia neural. Y también hay una técnica en donde se utiliza con extracción de sangre y se deja con solución fisiológica, con electrodos, y también se puede observar la generación de esos radicales libres en contacto con la corriente eléctrica. Gracias. ¿Alguien más? Entonces te quiero hacer una pregunta y es acerca de, ya que hablas de que claramente la epigenética tiene un factor fundamental y se ha encontrado en los últimos años este avance, personas que de pronto con un cáncer que vienen de generación tras generación con una bisabuela, abuela, una madre, una tía con cáncer, por ejemplo, y que esta mujer con buenos hábitos de alimentación, con una calidad de vida saludable, con actividad física y demás, pueda claramente lograr que estas células no se manifiesten. No sé si lo dije bien, pero ¿puede suceder esto? Sí, me imagino que lo que estás tratando de decir es que se expresen o no los genes que ya están, digamos, que se han sido heredados. Eso. Y puede ser que sí, porque esta epigenética lo que hace es eso, es poner unas marquitas o que estén ahí o que no estén y que, por ejemplo, dentro de la familia puedan tener que ha sucedido de que tienen el gen, pero no se expresa. Bien, Ok, o se puede silenciar. Entonces, estos mecanismos epigenéticos sí pueden tener como, pueden ser una herramienta para que podamos empezar a modular todas esas expresiones o no de los genes. ok. Y que también otra cosa importante es que se hereda el patrón epigenético, o sea, las marcas que se hacen en el ADN también se heredan, es decir, que se hereda también el ambiente epigenético. Y esto lo ven también con estudios de comportamiento, en donde también lo han hecho con ratoncitos, en donde al ratoncito se le enseña algo, o por ejemplo el cuidado de la madre, en donde está la madre presente y están ahí, y en donde no. Y también la siguiente generación tienen las mismas marcas epigenéticas de cuando tuvieron la mamá con, digámoslo así, con presencia. Entonces eso también ha llevado a estudios comportamentales. Ah, ok. Gracias. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta,
Creo que es todo por hoy. Jessica, nuevamente muchas gracias Bueno, por enseñarnos, por darnos un poco más de información y creo que cada vez aprendemos un poco más. Así que bienvenida a esta comunidad de Amevi y muchas gracias de verdad por todo. Te felicito por la presentación. gracias Silvi, gracias a todos los que estuvieron presentes y bueno, también por el espacio. Bueno, buenas noches a todos y nos vemos en el próximo webinar. Bueno, chao. Chao, gracias.